Durante más de 1000 años, los libros eran elaborados por amanuenses, monjes que copiaban e iluminaban pacientemente los títulos que les eran encargados por los dignatarios de la nobleza o el clero. Surgían así ejemplares únicos y de elevado precio que lo hacían de difícil acceso al resto de la sociedad. Una sociedad que por lo demás estaba escasamente interesada por el mundo de la cultura. A mediados del 400, esta situación empieza a cambiar y se produce un fenómeno que será causa y efecto de la aparición de la imprenta. Con el florecimiento de las universidades, la cultura se seculariza rápidamente y los copistas laicos que hasta ese momento colaboran con los monjes se instalan en talleres independientes y se organizan en gremios. La lectura entra en las casas de una nueva burguesía urbana ávida de conocimientos. Los nuevos lectores son los protagonistas del apogeo humanista que caracteriza al Renacimiento. Mercaderes, estudiantes, filósofos, astrónomos, poetas. Este nuevo público lector no solo desea acceder a las obras que hasta ese momento le estaban siendo vetadas, sino que, además, comienza a redactar y a exigir libros escritos en su lengua materna, es decir, en lengua romance. Para hacer frente a esta avidez de cultura, las tiendas de copistas se multiplican. Pero la confección de manuscritos sigue siendo lenta y costosa y los artesanos apenas pueden satisfacer la demanda. A fin de atender a una clientela cada vez más amplia, hacía falta un medio que permitiera producir libros más asequibles y con mayor rapidez. La invención que lo iba a hacer posible surgió en la ciudad alemana de Maguncia, junto al Rin, hacia 1440, de la mano del joyero y grabador metalógrafo Johannes Gempflis, más conocido como Gutenberg. A su ingenio se debe la creación de la tipografía, un procedimiento de imprenta con caracteres móviles que permitió acelerar de un modo inusitado la producción y difusión de todo tipo de libros. La doctora Eva Hanne Budbenz, directora del Museo de Gutenberg, nos explica la importancia que tuvo para el desarrollo de la cultura occidental la producción de libros en serie. El invento de Gutenberg supuso una revolución pacífica que cambió el mundo entero. Estaba basado en la combinación de muchos elementos que juntos cambiaron radicalmente la manera de elaborar libros. Mientras que antes, mediante la copia a mano, solo se podían hacer los libros de uno en uno, a partir de aquel momento fue posible fabricar cientos de libros a la vez. El factor decisivo que permitió esto fue la fabricación de caracteres móviles. Partiendo de un cuño de acero, se obtenía un molde del que, ayudándose del instrumento de fundición a mano, se obtenían tantos caracteres como hiciera falta. El siguiente factor fundamental fue que Gutenberg empleó por primera vez la prensa tipográfica para imprimir texto, algo que hasta entonces no se había hecho nunca. De este modo fue posible la producción de libros en tiradas cada vez más numerosas, 100, 200 y finalmente 1000 en una sola vez. Y ya en la época de Gutenberg se sabía lo que ello significaba, no solo la fabricación en masa y en consecuencia los comienzos de la sociedad de la información, sino la posibilidad de obtener textos perfectos, algo casi imposible en los siglos anteriores. La originalidad de Gutenberg consistió en relacionar cierto número de invenciones más o menos conocidas hasta la fecha. Sirviéndose de las técnicas de la fundición aprendidas en su oficio de joyero y utilizando una aleación de estaño, plomo, antimonio y bismuto, fabricó caracteres precisos, de altura uniforme y duraderos, capaces de soportar un uso intensivo. Con estos caracteres o tipos, componía letra a letra el contenido del manuscrito correspondiente, formando así bloques de texto.
inspirándose seguramente en los sistemas de estampación ampliamente desarrollados en aquella época y en los métodos de extracción de mosto de los numerosos lagares renanos, utilizó la prensa de rosca para, después de entintar las cajas de texto, imprimirlas sobre papel. El papel, aun tratándose de un material conocido desde antiguo, apenas se había utilizado hasta entonces para la confección de manuscritos. Estos se hacían sobre pergamino que, al ser un soporte escasamente poroso y muy resistente, soportaba bien el lento y laborioso procedimiento manual. Sin embargo, Gutenberg necesitaba un material más absorbente y fácil de fabricar, y estas propiedades las encontró en el papel de fibra de lino. Concibió así un proceso de trabajo que permitía la confección mecánica de libros en serie, un método que con ligeras variaciones ha permanecido invariable desde 1450 hasta bien entrado el siglo XX. Con su invento, Gutenberg revolucionó el mundo de la cultura. La difusión de ideas entre los hombres aceleró el ritmo de la historia más que cualquier otro hecho conocido hasta el punto que los años posteriores a la creación de la imprenta se ha dado en llamarlos la era Gutenberg. La imprenta se propagó con gran rapidez por toda Europa a raíz del incendio y saqueo de Maguncia en 1462, hecho que obligó a los discípulos de Gutenberg a dispersarse por las principales ciudades europeas. En Inglaterra entró en funcionamiento hacia 1479. En Francia un poco antes, en 1470. Inmediatamente después en Italia y un poco más tarde, hacia 1473, en España, más concretamente en Valencia, de la mano del flamenco Lambert Palmar, quien publicó en 1474 el primer libro impreso en la península, Les Trobes en l'Horts de la Verge Maria. La imprenta se convierte desde principios del siglo XVI en una industria esencial, estrechamente vinculada no solo al mundo de la cultura, sino también al del comercio y la economía. Frecuentemente, los pioneros de la imprenta eran, además de tipógrafos, fundidores de tipos, libreros y editores. Surgen así las dinastías de impresores, hombres que tenían que conjugar las habilidades del empresario con las del artesano, acumuladores de un saber que iban transmitiendo de padres a hijos. Vicent García Editores, herederos de esa rica tradición, se esfuerzan desde hace años en rendir homenaje a aquellos primitivos impresores que contribuyeron a propagar la cultura y sentaron las bases de las modernas artes gráficas. Y lo hacen manteniéndose fieles al noble espíritu artesano que inspiró el nacimiento del arte de imprimir, aplicando con paciencia y dedicación los mismos métodos que utilizaban los pioneros de la tipografía. Así han salido de los talleres de Vicent García Editores el facsímil de Les Trobes en l'Horts de la Verge Maria y otros muchos hitos bibliográficos. Entre ellos, el Llibre del Repartiment, el Atlas Pomar de Historia Natural, el Atlas de Ptolomeo, o más recientemente, el Beato de Liébana del Burgo de Osma. Enriqueciendo notablemente esta labor de recuperación y divulgación de las obras más bellas y esenciales de la historia de la escritura, Vicent García Editores vuelve sus ojos hacia los orígenes de la tipografía y realiza el facsímil de la Biblia latina que Gutenberg imprimiera hacia 1450.
Para ello, recurre al único ejemplar existente en España, el que se conserva en la Biblioteca Pública del Estado en Burgos. La doctora Eva Hanne Buchbenz nos habla esta vez de las extraordinarias características de la obra de Gutenberg. Die Gutenberg-Bibel ist das erste Buch, von dem wir wissen, wann es gedruckt wurde. La Biblia de Gutenberg es el primer libro impreso mecánicamente. El hecho tuvo lugar entre los años 1452 y 1455. Gutenberg tardó 3 años solamente en hacerlo, usando su prensa tipográfica. La Biblia de Gutenberg es voluminosa, siempre consta de 2 e incluso a veces 3 tomos. Y además tiene algo especial. En la actualidad los tipógrafos tienen toda la razón al afirmar que este es uno de los libros más bellos que se han impreso jamás. Y ello porque fue impreso de una manera muy distinta de la que estamos acostumbrados a ver hoy en día. No solo fueron fundidos y empleados los 26 caracteres del alfabeto en mayúsculas y minúsculas, sino que Gutenberg mandó cortar y fundir más de 260 signos adicionales. Para esta labor se inspiró en los copistas medievales, que acostumbraban a incluir abreviaturas o combinaciones de letras en los textos. Él también empleó este tipo de recursos. Así, fue posible que el ajuste de toda la Biblia de Gutenberg fuera tan equilibrado que veamos una imagen armoniosa, compuesta en blanco y negro, con un interletraje y un interlineado perfectos. Este bello libro era iluminado después, por lo que encontramos en él todavía restos de la ilustración medieval de manuscritos. Las iniciales de párrafos o frases, por ejemplo, están dibujadas a mano. De este modo se elaboró un libro con una tirada de aproximadamente 180 ejemplares que obtuvo una aceptación inmediata y de la que se conservan todavía 48 ejemplares en todo el mundo. Resulta curioso observar que Gutenberg dejaba en las páginas grandes espacios en blanco. Ello se debe a que su primera preocupación era competir con el copista manual y realizar ediciones tan lujosas como las caligráficas. Por eso Gutenberg se limitaba a imprimir el texto y dejaba huecos destinados a ser decorados por un iluminador. De ahí que la Biblia de Gutenberg aparezca ante nuestros ojos doblemente sugestiva, porque une a la belleza y manualidad de sus ilustraciones una precisión tipográfica inédita hasta entonces. A causa del doble procedimiento utilizado en su confección, cada uno de los 48 ejemplares que se conservan es distinto, y el de Burgos, uno de los más bellos del mundo según opinión de los más prestigiosos especialistas. Aunque se desconoce el nombre del miniaturista encargado de decorarla, se deduce de la armonía del conjunto que las iluminaciones se deben a una sola mano. El motivo ornamental más frecuentemente utilizado en su decoración es la cardina con tallos prolongados, que presentan múltiples variantes, y los colores empleados son el verde, rojo, azul, amarillo, gris, ocre y esporádicamente el oro. Hay iniciales de prólogo y en algún caso la miniatura rodea el texto con temas vegetales. La Biblia latina de Gutenberg merece presidir cualquier biblioteca que se precie por doble motivo: por contener un texto fundamental en el desarrollo de nuestra cultura y por marcar el inicio del arte que estimulará la creación y posibilitará la difusión de todas las demás obras que figuran en los anaqueles de cualquier biblioteca del mundo. Con la realización de este nuevo facsímil, Vicent García Editores da un paso más en su tarea de divulgación de aquellas obras que, por su interés artístico e histórico, merecen encabezar las colecciones de los bibliófilos más exigentes.